Amados hermanos, vamos a ir ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 36. Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 36 en adelante. Bien. Vamos a leer este pasaje y posteriormente vamos a orar, ¿ya? Vamos a leer del verso 36 al 50. Por favor, hermano, tenga su Biblia allí, lea junto conmigo para que usted vaya corroborando y viendo el pasaje juntos. 7:36. Bien, dice la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le ha perdonado poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Señor amado y Padre celestial, ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu palabra. Padre celestial, a entender lo que nos estás enseñando. Padre celestial, ayúdanos a comprender de una manera clara. Señor, ayúdanos a que tu palabra impacte nuestras vidas, que la guardemos para que, Señor, en nuestra semana sea una palabra viva, Señor, que transforme nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Señor amado, que nuestros pensamientos y que nuestro sentir se sujete, Señor, también a la enseñanza de tu palabra. Padre, que podamos sentir amor cuando tu palabra nos enseña de sentir amor. Que nos podamos alegrar en lo que tu palabra nos llama a alegrarnos. Padre celestial, enséñanos, Señor amado. Señor, enternece nuestra vida, nuestro corazón. Danos, Señor, la gracia y la sabiduría de escuchar al Señor Jesucristo hablando, Señor. No al predicador, Señor, no a otras cosas, sino que a nuestro Señor Jesucristo. Queremos que nos enseñe. Queremos, Señor, que tu palabra sea viva y resuene en este día para edificar, fortalecer, corregir a tu pueblo, Señor. Habla nuestras vidas. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, la semana pasada hemos visto, hermanos amados, ¿cierto?,
hemos terminado de ver la respuesta del Señor Jesús, ¿cierto?, a los mensajeros de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en la cárcel, envió a sus mensajeros a preguntar, ¿eres el que esperábamos o esperamos a otro? Y el Señor Jesús le responde, ¿cierto? Y cómo el Señor, después de responder, hablando al pueblo, confirmaba, ¿cierto? Eso es lo último que veíamos, cómo el Señor Jesús confirmaba que Juan era un profeta, y ciertamente el profeta más grande que había nacido de mujer, dice el Señor Jesús. Pero también decía el Señor Jesús, pero el menor, el más pequeño de los hijos del reino, ¿cierto?, es mayor que Juan el Bautista, ¿cierto? Nos enseña eso, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué decía esto el Señor Jesús? Según lo que vimos ya y aprendimos, ¿por qué el menor de los que están en el reino es mayor, ¿cierto?, aún que Juan el Bautista? Porque nosotros, como aprendíamos, hemos vivido el cumplimiento de lo que los profetas anunciaban. Conocemos claramente quién es el cumplimiento de las promesas de Dios, ¿cierto? La palabra del Señor nos va a decir que Cristo es el amén a las promesas de Dios. Cristo es el cumplimiento, Cristo es el verbo hecho carne, Cristo es el Señor que ha venido a salvar a su pueblo, ¿cierto? Vivimos nosotros que hemos conocido a Cristo como Salvador, ya posterior a su venida y sacrificio y resurrección, nosotros vivimos lo que otras generaciones no vivieron como nosotros. Vivimos los beneficios de una salvación, ¿cierto? Libertad, transformación desde el corazón para servir al Señor a partir de una nueva naturaleza. El nuevo pacto habla de eso, ¿cierto? Que ya no hay unas tablas de piedra que me norman y me esclavizan, sino que ahora el Señor ha escrito su palabra en nuestros corazones, que a partir de una nueva naturaleza nosotros sirvamos al Señor de todo corazón en obediencia a Él. Hermanos, Cristo nos ha hecho hijos, herederos, pueblo de reyes y sacerdotes, que sacrificamos continuamente sacrificios de alabanza al Señor por medio de la obediencia en nuestras vidas. Amados hermanos, por esto los hijos del reino son mayores que los profetas, los que veían de lejos lo que iba a cumplir. Nosotros vivimos el cumplimiento. Nosotros hemos podido ver y somos parte de la expansión explosiva del Evangelio, que salió de la Palestina, que ya no está contenida allí, en un valle en el Medio Oriente, ahora está por el mundo esparciéndose, creciendo, y el Señor está llamando a hijos suyos en todo lugar. Por esto, nosotros somos, por la gracia de Dios, no por mérito alguno nuestro, más afortunados y bendecidos que los profetas anteriores. En el pasaje de hoy vemos una situación diferente. Lucas nos lleva a otra situación o a otro acontecimiento, ¿cierto? Tenemos esa base siempre, hermanos. Los escritores bíblicos, y en especial Lucas, no corta y sigue hablando de otra cosa. Tengan en mente todo lo que ya hemos visto del Evangelio de Lucas para esta siguiente historia, porque él las va enlazando con temáticas, ¿cierto?, y menciones. Vemos una situación en la que el Señor va a estar en una casa, ¿cierto? Y vamos a ir viendo el pasaje, y hay una mujer que quiebra un frasco de perfume en los pies del Señor, ¿cierto? Una mujer que está muy conmovida, quebrantada, y quiebra un frasco de alabastro en los pies del Señor. Pero quiero comenzar ayudando con una aclaración. Este no es quizás el pasaje el mismo que usted está pensando, el que se relaciona con María, ¿cierto? O el que se relaciona que es antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando una mujer también quiebra un frasco de alabastro sobre su cabeza y lo derrama, ¿cierto? Y el Señor dice, bueno, ella ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Hay dos situaciones. Esta es otra situación. Esta es una situación mucho anterior a la otra, ¿ya? La que yo estoy diciendo está en Mateo capítulo 26, verso del 6 al 13. Ya es una situación distinta a la que Lucas nos relata aquí, ¿cierto? En aquella ocasión el Señor va a ser ungido desde su cabeza, la corrección que el Señor Jesucristo va a dar va a ser diferente, ¿cierto? La enseñanza que el Señor Jesucristo va a dar en cuanto a la situación es distinta.
Entonces, para que usted sepa que son por lo menos 2 eventos distintos. Donde es ungido en sus pies por una mujer, ¿cierto? En casa de Simón el fariseo, y la otra es otra situación, ¿cierto? Si no me equivoco, en la casa de Simón el leproso, que se le llama y que es ungido desde su cabeza, y la enseñanza del Señor Jesús es otra. Vemos, ¿cierto?, en nuestro texto, en el del día de hoy, que un fariseo llamado Simón, como lo va a decir en el verso 40 el Señor Jesús, un fariseo llamado Simón, le rogó al Señor: Señor Jesús, ven por favor a mi casa, ven aquí, háblanos de tu palabra, ¿cierto? Y le invita a comer en su casa. Hermanos, debemos entender que en estas ocasiones no era como una once íntima, ¿cierto? En la que yo le digo: oye, ven, conversemos los dos o tú con mi familia. Probablemente por ser fariseo y por cómo se da la situación, esta era una cena abierta. Era una casa quizás con algún espacio, un salón muy parecido a donde había una mesa central, donde los invitados principales se sentaban alrededor de la mesa, pero donde muchos otros podían entrar, incluso sin ser invitados. Podían entrar, ponerse por las paredes, oír, acercarse a una ventana, entendiendo que no tenían vidrio, ¿cierto? No tenían, sino que podían acercarse por diferentes partes. Recuerde cuando vimos del paralítico, la casa estaba tan llena que no podían entrar con el paralítico. ¿Y qué hicieron? Abrieron el techo, ¿cierto?, para bajarlo y ponerlo delante del Señor. Entonces, Simón le invita a su casa y el Señor accede y va. Y comienza esta cena, pero vamos a llamarle una cena abierta, donde estaban quizás los amigos del jefe de familia cerca de la mesa y muchas otras personas alrededor también escuchando lo que estaba sucediendo. Hay que entender esto para saber por qué una mujer que no era del agrado del dueño de casa podía entrar, ¿cierto? Era porque era una ocasión abierta donde todos los que quisieran pudieran acercarse y oír a quien hablaba. Podemos preguntarnos por qué este fariseo invitó al Señor a Jesús a su casa, si, como veremos, en verdad este fariseo no creía en el Señor. ¿Para qué lo invitó? ¿Por qué lo invitó? Bueno, amados hermanos, podemos pensar, y en esto es pensar, ¿cierto?, reflexionar, como vamos a ver la conducta de los fariseos, en algunas posibilidades. Podía ser que quería escuchar en presencia, ¿cierto?, presencialmente, a aquel a quien el pueblo llamaba un gran profeta. Bueno, vamos a ver qué tiene de gran profeta. Vamos a oírlo, vamos a saber qué tiene que decir. Quizás era mera curiosidad, quizás por tener un poco de la relevancia que el Señor Jesús estaba teniendo, le invitó y hacerse parte de invitar a aquel que estaba creciendo, ¿cierto?, en fama. No podemos descartar que simplemente Simón, como otros fariseos, quería oírlo para buscar con qué acusar al Señor Jesús. Aún pensando en todo esto, hermanos, me parece tan interesante que el Señor Jesús va a su casa y se sienta a la mesa y habla la palabra y les da enseñanza y comparte tiempo con ellos. Hermanos, donde hay una puerta abierta para hablar la palabra, allí entró el Señor Jesús. Amados hermanos, esto es compasión. Esto es compasión. Ver a las personas por lo que son realmente. No por sus estereotipos externos, ¿cierto? No por lo que nosotros consideramos, sino que verlo por lo que son y tener compasión de ellas. Un predicador, ¿cierto? Un buen predicador decía que le preguntaban, ¿cierto?, por qué le hablaban de las crisis políticas que están pasando, un predicador actual. Las crisis políticas, las marchas que se daban en su país, ¿cierto? El presidente que venía y dice que le hablaban de esas cosas, decía: pero ¿por qué no te involucras? Y él decía: porque no me interesa, no me importa. Yo veo esas marchas y ¿qué veo? Personas que necesitan al Señor Jesucristo. Y veo los conflictos y las guerras y en realidad no me importa. Yo veo que en ese lugar se necesita la predicación del Evangelio. Hermanos, eso es tener compasión. Eso es tener compasión, no tomar a las personas y quedarme con su discurso político o con su estrato social, sino que mirarlas por lo que son. A veces, hablaba con mi esposa, ¿cierto? A veces
nosotros como creyentes, puede que el Señor nos dé la gracia de estar libre de discriminar a personas con menos recursos o de una clase, ¿cierto?, un estrato social diferente al nuestro. Quizás el Señor sí nos está librando de eso, pero cuando nos toca hablar a alguien con más recursos, cuando a veces no queremos hablarle a ese, a veces con ese no tenemos misericordia. A veces decimos, no, vamos a este, pero a ese no. Al que es empresario, al que es mi jefe, al que es un político, no, a ese no. Aunque Él te dé el espacio para hablar. Amados hermanos, el Señor nos muestra compasión. Él fue donde un leproso, habló con una samaritana, entró en la casa de un fariseo, quizás con buenos recursos, le habló a aquel que tenía en su mano condenarlo a muerte, a Pilato, habló con él. Habló, hermanos, con una infinidad de personas. Así es nuestro llamado, mis amados hermanos, a pobres, a ricos, a profesionales, a personas sin educación. Somos llamados a hablar de todos en la medida que tengamos la oportunidad, la palabra de Dios, a todos, como antes escuchaba decir mucho no a los flaites, ¿cierto? Yo diría, a los cuicos también hay que hablarles del Señor. Todos, en la medida que el Señor nos abra la puerta, así como el Señor Jesús, ir. Te invitan, quieren hablar de Cristo, anda, habla. Dale la oportunidad, ten compasión, velo por lo que realmente son. El Señor entra en esta casa y el texto dice, en el verso 13, ¿cierto?, en la parte final, que el Señor se sentó a la mesa. Y para que entendamos la situación que se va a dar, sentarse a la mesa allí era reclinarse casi quizás sobre el suelo, pero en algún cojín, en algo apoyado. Ellos se reclinaban sobre su lado izquierdo, ¿cierto?, apoyados con la mano, sus pies hacia atrás, ¿cierto?, y comían con la mano derecha en lo que estaba en el centro de la mesa. ¿Ya? Entonces todos los invitados se ponían de esa manera alrededor de la mesa, apoyados, ¿cierto?, reclinados, sus pies hacia atrás, estirados, y comían con la mano derecha hacia el centro de la mesa, ¿cierto? Dice el verso 37 y 38, y ahora podemos entender mejor. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba sentado a la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás a sus pies, ¿cierto? Él estaba recostado, sus pies estaban hacia atrás, y estando detrás a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Observe, hermanos, lo que sucede. El Señor misericordiosamente ha entrado en la casa de un fariseo, amante de cualquier cosa que sonara a erudición teológica, ¿cierto? Amante de cualquier cosa que sonara a tener mucho conocimiento de las tradiciones. El Señor Jesús está ahí sentado, o recostado, enseñándole. Es un ambiente de conocimiento quizás de las Escrituras, quizás de discusión teológica, y el texto nos dice, entonces, y ahí el texto, hermano, quiero que lo pueda rescatar usted, la idea es que Lucas nos dice, y mira, entró una mujer, esa es la idea, y mira lo que sucede, entonces, y mira, hay un quiebre, la palabra del Señor quiere decir, y sucedió entonces. Ve lo que está ahí pasando, ¿cierto? En medio de una cena con fariseos y hablando la palabra, mira, una mujer que era pecadora se puso a los pies del Señor y empezó a regar sus pies con lágrimas. Una mujer, ¿cierto?, que había sido conocida por tener una vida pecaminosa. Quizás podemos tener la idea de vicios, o una vida amorosa desordenada, malas conductas, ¿cierto? No especifica la palabra del Señor que esta mujer era prostituta, ¿cierto? No especifica este texto que ella haya tenido un asunto específico, solo que era conocida en su comunidad por haber sido pecadora. Quizás había una mala conducta, quizás había algo reprochable, ¿cierto? Pero no nos dice la palabra del Señor qué. Sí hay algo que quizás se pierde en nuestro texto, es que la idea más que era pecadora en ese momento es que había sido pecadora. Hasta hace poco tiempo esta mujer era pecadora.
Era una mujer pecadora, no sabemos, quizás había oído de la palabra del Señor y hace poco tiempo había dejado sus maldades, estaba ordenando su vida, estaba abandonando vicios. Era una mujer que era pecadora, que antes de ese momento había sido una mujer pecadora, pero en ese momento probablemente no le podían haber acusado de nada. Piense que si ella era una mujer que estaba en fornicación o en algo así, un fariseo hubiese hecho lo posible por condenarla, porque eso le hacía a él más guardador de la ley. Eso le hacía a él una persona más estricta en guardar las tradiciones. Ellos se deleitaban en condenar al otro. Se deleitaban porque eso les exaltaba a ellos. Si otro era condenado, ellos ya eran mejor que ese. Esta era una mujer que había tenido una vida pecadora, una vida lejos del Señor, que muy probablemente, como decía, llevaba poco tiempo de haber dejado esa mala vida. Puede haber sido porque venía escuchando al Señor Jesús. Esta mujer entra en esta comida abierta, ¿cierto? Y trae con ella un frasco de material de alabastro. Y me encanta ayudar con esas dudas porque yo las tuve por mucho tiempo cuando leía la Escritura. El alabastro no es el perfume. El alabastro era el frasco, el material del frasquito, ¿ya? Y en ese material y en ese frasquito de alabastro se podían poner diferentes esencias, aceites, ¿cierto? Pero el frasco era muy especial, era para guardar algo muy valioso. Eso era para guardar algo muy valioso y ese frasquito, ¿cierto? Era como de algún tipo de yeso que se formaba, se ponía allí un perfume o un aceite y se ponía un cuellito alargado que casi liberara solo unas gotas de lo que uno iba a usar y si se quería sacar más tenía que quebrarse. Y acercándose esta mujer a los pies del Señor Jesús, ¿cierto? A los pies de Cristo, mientras Él hablaba y enseñaba, comenzó a sollozar. Hermano amado, quiero que pueda estar allí. El Señor Jesús está hablando la palabra, está respondiendo preguntas, está hablando del reino, quizás hablando de la perspectiva correcta del Evangelio. Y ella humildemente, no escandalosamente, humildemente, sencilla, detrás del Señor comenzó a sollozar, comenzó, ¿cierto?, a llorar con un sentir de humillación, quebrantó su vida allí, literalmente a los pies de Cristo, y besaba sus pies llena de gratitud, besaba los pies del Señor, hermanos, y ella quebró su vaso de alabastro allí, ungiendo los pies del Señor. Probablemente esta mujer trajo lo más valioso que encontró. Ella pensó, bueno, el Señor Jesús está allí en casa de Simón, el fariseo. No me interesa lo que él vaya a pensar de mí, no me interesa, ¿cierto? Está el Señor Jesús y yo puedo entrar y puedo estar cerca de sus pies. ¿Qué llevo? ¿Qué puedo llevar? ¿Cierto? ¿Qué encuentro en mi casa valioso que pueda quebrantar y adorar a Cristo con esto? Y allí estaba su vaso de alabastro, ¿cierto? El cual ella llevó, trajo ahí y mientras lloraba y regaba los pies del Señor, quebrantó su vaso, ¿cierto? Amados hermanos, ella se puso a sí misma en el lugar de siervo y del siervo más bajo de la casa. ¿Quiénes hacían esta labor de lavar los pies de los invitados? Un esclavo, un siervo doméstico, y el de menor rango era el que se le encargaba lavar los pies de los invitados. Recuerdan que el Señor Jesús lo va a hacer después él mismo en el tiempo antes de la última cena, antes de ser entregado. Dice que tomó, ¿cierto?, un lebrillo y se puso su manto y lavó los pies de los discípulos. Y por eso ellos estaban tan sorprendidos, porque era el lugar del menor de los siervos, de los esclavos. Esta mujer, quebrantada delante del Señor Jesús, se puso a sí misma en el lugar de sierva y tomó el lugar con los siervos del hogar y lavó los pies de Cristo con sus lágrimas y secó los pies de nuestro Señor con sus cabellos y luego ungió sus pies con un perfume. Hermanos, ella no solo quebrantó su frasco, ella misma estaba quebrantada delante del Señor. Ella misma estaba quebrantada, su propio corazón estaba derramado delante del Señor como aguas.
ella reconocía quién era Cristo. Estaba diciendo sin palabras, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor, te agradezco, Señor, te alabo. Solo me queda a mí humillarme. No me den un lugar en la mesa, ella no buscó que la pusieran al lado, no quiso decir nada, ella no estaba queriendo que le reconocieran nada, ella estaba quebrantándose y gozándose del lugar donde estaba. Ella estaba adorando a Dios, reconociendo quién es ella y quién era el Señor, gozándose en la misericordia de Dios. Hermano amado, esa es la actitud de aquel que cree genuinamente. Esa es la actitud de aquel que cree genuinamente en Cristo. Ella estaba siendo una bienaventurada. ¿Recuerdan lo que hemos dicho? Ella lloraba a causa del pecado. Ella tenía hambre y sed de justicia. Ella deseaba estar delante del Señor, ¿cierto? Miren, a ella no le importaba ser vituperiada por causa de Cristo. Estaba cumpliendo las bienaventuranzas que vimos unos capítulos antes, ¿cierto? Y gozándose y disfrutando de eso en ese lugar de humillación. Una humillación que nos exalta delante del Señor, ¿cierto? Al estar quebrantado es una bendición, es una honra estarlo delante del Señor. A ella no le importaba lo que iban a decir por causa de su sujeción al Señor. El creyente genuino no viene buscando grandezas delante del Señor. Un creyente genuino no viene buscando reconocimientos, ¿cierto?, delante del Señor. El creyente genuino se sienta en su lugar y está inmensamente agradecido de Dios por el simple hecho de haber sido perdonado. No es su experiencia, hermano amado, no es la experiencia quizás del creyente genuino después de haber sido perdonado de nuestro tan grande pecado. Sentarte en tu lugar y decir, Señor, yo aquí estoy pagado. Déjame escuchar tu palabra, déjame cantarte alabanza, déjame estar orando delante de ti. No me des nada, no me pongas a cargo de nada. Señor, no quiero nada, no quiero que me den gracias de adelante. Yo solo quiero estar aquí y adorar. Solo quiero estar aquí y adorarte. Solo quiero estar aquí y honrar tu nombre. Solo quiero estar aquí y estar quebrantado delante de ti. Amado, el creyente genuino se goza en estar humillado delante del Señor. Y si Dios le da más que eso, servir, predicar, hacer misericordia, gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran, todo es gracia del Señor, gracia sobre gracia. Hermanos, los pies, ¿cierto? O la cabeza a veces se ungían con aceite de oliva en aquellos tiempos, cuando era recibido alguien, ¿cierto?, con gozo en un lugar para decir qué honra, qué bendición que estés aquí. Se le ungía a veces con aceite de oliva, si era una familia sencilla que ellos mismos habían cosechado, o a veces se ponía otro óleo, un ungüento, ¿cierto? Recuerdan el Salmo 23, dice que tú unges mi cabeza con aceite, ¿cierto? Allí sé que está hablando en un aspecto y hablan de las ovejitas, ¿cierto? Que se le ponía un aceite en la cabeza, pero de la misma manera cuando venía alguien al hogar, ¿cierto? Venía alguien al hogar y quería ser honrado y gozarme con él, yo ponía algún ungüento, algún aceite, algún aroma y decir qué gozo, qué alegría, qué bendición que estés aquí conmigo. Esta mujer en su quebrantamiento, ¿cierto?, rompió varias barreras de tradición, ¿cierto? Siendo considerada pecadora, se acercó a un maestro, a un rabí. Siendo mujer, ¿cierto?, ella fue y tocó sus pies. Ella soltó su cabello en público. Hermanos amados, esto era algo reservado solo para la familia, solo en un contexto de hogar, pero ella, en querer servir al Señor, en querer bendecirlo, en querer, ¿cierto?, servirle con lo que ella tenía a la mano, dejó caer su cabello, ¿cierto?, para secar los pies de Cristo. Ella no estaba haciendo un escándalo, mis amados hermanos. Estaba profundamente quebrantada y agradecida con el Señor. Por otro lado, vemos aquí en la cena, ¿cierto?, o en la mesa,
al fariseo Simón, que aquel que casi está diciendo al ver, ¿cierto? Casi le está diciendo a Cristo, a ver, ¿qué tienes para decir? ¿Qué tienes para decir? Aquel fariseo que no entendía tanto fervor, tanta humillación, que no entendía, ¿cierto?, tanto amor, tanto agradecimiento, ¿cierto? No lo podía comprender. Y el fariseo pensó para sí mismo, dice el verso 39, él pensó para sí mismo, hablando de Cristo, ¿cierto? Y sepa que en el lenguaje habían otras palabras para referirse más cordialmente a una persona, pero el fariseo dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Vemos en el pensar de Simón, ¿cierto?, que aunque había abierto su casa, que había dispuesto sus bienes, que estaba escuchando a Jesús, él realmente no confiaba en Cristo y despectivamente dice de él, si es que fuera profeta. Hermano amado, querido, que estás acá, quizá entre nosotros, o quizá alguien que oye por YouTube, que participes de las cosas, que dispongas tus bienes, que dispongas tus fuerzas, no asegura de que estés confiando en Cristo, de que estés quebrantado, de que estés humillado. Quizás miras a Cristo a los ojos y le dices, bueno, ¿qué tienes para decir? A ver, convénceme. Eso no te hace salvo. Estás lejos de conocer al Señor. Necesitas ser como la mujer que Él llamó pecadora para estar más cerca de Jesús, que ser un fariseo sentado a la mesa y decir, a ver, ¿qué tienes que contarme? ¿Qué tienes nuevo que decirme? ¿Quién es más bienaventurado? ¿Quién realmente estaba con el Señor? ¿Quién estaba oyendo las palabras del Señor? ¿Cierto? Simón, él estaba allí, oía, ¿cierto?, y había dispuesto sus bienes, pero no existía en él ningún quebrantamiento ni reconocimiento de su maldad. Por sus pensamientos podemos ver, ¿cierto?, que él le decía a Jesús, casi convénceme y muéstrame que eres profeta. Y el Señor no cumple el parámetro de este fariseo, ¿cierto?, de lo que él esperaba de un fiel profeta. El fariseo pensaba que un verdadero profeta rechazaría a una persona de esa calaña, ¿cierto? Pues ellos, los fariseos, eran tan fieles a Dios que nunca, ni siquiera comerían con alguien que llevaba una mala vida. Aún menos ellos tocarían a una persona de una vida así. Pero Cristo se sentaba a la mesa con pecadores, con personas que no conocía, con personas que estaban viviendo o luchando por salir con vicios, con mujeres que sabían que eran prostitutas y que entendían su humillación. Allí el Señor Jesús tomaba tiempo para comer con ellos, para hablar con ellos y para hablarles de su palabra. Hablaba con personas borrachas, personas de malas vidas, ¿cierto?, para que ellos, al oír el Evangelio, el llamado de arrepentimiento y de fe, pudieran convertirse de sus malos caminos al Señor. Para tomar a estos pecadores, rebeldes, personas con vida desordenada, tomarlas, conocerlas, perdonarlas y cambiarlas. Ciertamente el Señor no participaba de cenas y jolgorios donde todo era el pecado y la borrachera, ¿cierto? Y darse la vida es una mentira. Hermanos, una mentira, una falsedad y una carnalidad, decir, pero el Señor Jesús participaba de fiestas, ¿cierto? ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? El Señor participaba en lugares donde se iba a oír su palabra, donde le invitaban para comer con Él y dice, danos esperanza, cuéntanos. Soy un publicano, ¿qué puedo hacer yo? Yo sé quién soy. Cuéntame, dime cómo puedo ser salvo. ¿Hay perdón para mí? Ese era el tiempo que el Señor Jesús participaba con personas pecadoras. Iban estas personas que sabían quiénes eran y decían, y escuchaban al Señor y su mensaje de arrepentimiento y fe para volverse a Él y que el Señor les transformara y les sacara de sus conductas pecaminosas.
ante las dudas de Simón, que eran en su mente, ¿cierto? Simón no le dice al Señor, si tú fueras profeta, eran en la mente de Simón. Ante las dudas de Simón sobre si él realmente era un profeta, el Señor Jesús le demuestra lo siguiente. Bueno, estás pensando, si es que yo soy un profeta, el Señor le demuestra, dice, Simón, déjame decirte algo. Y habla y responde a las dudas que él se estaba haciendo en su corazón. Ciertamente que era un profeta y más que un profeta el Señor Jesús, ¿cierto? Pues le responde una pregunta que había en su mente, en su corazón, ¿cierto? Y por otro lado, también el Señor Jesús le demuestra a Simón que sí sabía quién era esa mujer. Por la historia que vamos a leer, el Señor Jesús le dice, mira, yo sé lo que estás dudando tú, gracias mi hermana Delia, yo sé lo que estás dudando tú y también sé ciertamente quién es la mujer que está aquí quebrantada a mis pies. El Señor Jesús ciertamente era mucho más que un profeta, ¿cierto? Versos 40 al 41 de nuestro texto, él le dice, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro, ¿cierto? Habla, rabí. Bueno, un acreedor tenía 2 deudores, le dijo. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? El Señor conocía la duda de Simón y conocía a la mujer. El acreedor, ¿cierto, hermanos? Era un prestamista. Una persona, ¿cierto? Que prestaba a personas en urgencia y que muchas veces también cobraba intereses muy altos, ¿cierto? O abusivos con las personas. Pero también estos prestamistas, que era un personaje muy habitual en el pueblo de Israel, tenía la autoridad de tomar a esa persona a la cual tenía que pagarle lo que le habían prestado, y si no pagaba, podía tomarlos y echarlos a la cárcel, podía tomarlos y vender sus cosas, y dejarlos sin nada, ¿cierto? Solo con la ropa puesta para pagarse la deuda. Es más, estos prestamistas podían aún tomar a la persona y si su deuda era grande, podían venderlo a él, podían vender su familia, sus hijos, para poder cobrarse y pagarse de la deuda que las personas tenían. No era algo sencillo, hermanos. No es que les iba a cobrar simplemente de más. Podían las personas perder su libertad, podían perder todo lo que tenían por envolverse en una deuda que no podían pagar. El Señor cuenta esta pequeña historia, ¿cierto?, del prestamista con los 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Piensa en un denario como el valor de un día de trabajo. El valor de un día de trabajo cualquiera, ¿cierto? Recuerda esta otra enseñanza que el Señor Jesús dice que Él fue a buscar obreros y les dijo, te voy a pagar un denario por el día de trabajo, y fue horas después y también le ofreció un denario. Entonces, si uno debía 500 denarios y el otro debía 50, uno debía lo equivalente a 500 días de trabajo. A 500 días de trabajo y el otro debía lo equivalente a 50 días. Uno le debía 1 año y medio, más de 1 año y medio de trabajo cada día de su vida sin hacer otra cosa, y el otro le debía un par de meses de trabajo en su vida. Ambos, en la historia del Señor Jesús, no pudieron pagar al acreedor. Él tenía en su mano castigar a cada uno según su deuda. Pero el acreedor decidió perdonar generosamente a los 2 deudores. Literalmente el Señor dice que este acreedor aplicó gracia, generosamente, solo por gracia les dijo, bueno, perdono sus deudas, no aplico el castigo que sí merecen, no aplico por gracia el castigo que merecen, ni su reposición, ni cobro de lo deudado. El Señor le pregunta a Simón el fariseo, ¿cuál de los 2 amará más al que lo ha perdonado? ¿Cuál de los 2 va a estar más alegre? ¿Cuál de los 2 va a estar más agradecido? ¿Cuál de los 2 va a mirar al acreedor y le va a abrazar y lo va a amar y va a sentirse siempre agradecido por haber sido perdonado de sus deudas? El que entiende, amados hermanos, el que entiende que se le ha perdonado una deuda grande,
o aquel que se le ha perdonado la vida, la libertad, aquel que se le ha perdonado el poder continuar viviendo, se le ha perdonado la libertad de su familia, se le ha perdonado de todo aquello que le podía hacer esclavo. Uno sabe que merecía perderlo todo, ¿cierto? Podía haber sido hecho esclavo y despojado de toda bondad. El Señor Jesús le dice: Simón fariseo, dime tú, ¿quién amará más al que lo ha perdonado? Simón fariseo, ¿quién va a amar más? ¿Quién va a amar más? Amado hermano o querida visita, ¿cuánto piensas que se te ha perdonado? ¿Cuánto piensas que se te ha perdonado? ¿Cuánto piensas que Cristo te ha perdonado a ti? ¿Algunas pocas ofensas? ¿Algunos pocos deslices? ¿Crees que el Señor te ha tomado y te dice: bueno, aquí tengo poquito que perdonarte? Pasa pronto. ¿O entiendes que el Señor ha perdonado tu vida en Cristo? Que el Señor ha comprado tu libertad, que el Señor te sacó de allí, de esclavitud, de la cárcel, de haber estado esclavo a vicios, a maldades, a Satanás mismo. Y el Señor te ha tomado y te ha puesto en el reino de su Hijo amado. Te ha libertado, te ha dado esperanza, te ha brindado toda bondad cuando estabas despojado de aquellas cosas. ¿Cuánto piensas que te ha sido perdonado? Hermanos, se va a ser tan evidente cuánto pensamos que se nos ha perdonado por la manera en la que vemos a Jesús. Si no sabes cuánto decir, piensa cuánto amas a Jesús. ¿Piensas que tú le haces un favor a Jesús amándolo? Entonces tú no entiendes que has sido perdonado. ¿Piensas que tú me haces un favor a mí o a alguien viniendo a la congregación a adorar al Señor, ser parte del pueblo del Señor? ¿Realmente? ¿Cuánto se te ha perdonado, Simón? Amados hermanos, respondió Simón el fariseo en su trono de orgullo y le dice, bueno, el Señor Jesús le pregunta: ¿quién amará más? ¿Cierto? ¿Quién amará más? Y Simón el fariseo dice: pienso, o me da la idea, ¿cierto? Es una respuesta muy vaga la que da Simón. Pienso, me da la idea que al que se le perdonó más, supongo, ¿cierto? Y el Señor Jesús le dice: bueno, rectamente has juzgado, has dicho lo correcto. Has dicho lo correcto, ¿cierto? Y vuelto a la mujer, el Señor Jesús, vuelto a la mujer, dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú, Simón fariseo, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú, Simón fariseo, no me diste un beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Tú, Simón fariseo, guardador de la ley, ¿cierto? No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El dueño de la casa se creía justo y que quizás pensaba que le hacía un favor a Jesús permitiéndole entrar en su casa. Este hombre que se creía justo había pasado por alto todas las tradiciones para hacer sentir bienvenida a una visita y estar agradecido porque él estaba allí. Al llegar, los siervos del hogar lavaban los pies, ¿cierto? Y luego los secaban. El jefe de hogar besaba la mejilla al que estaba sentado en señal de amor fraterno. Y derramaban aceite o ungüento sobre su cabeza en señal de gozo. Hermanos, este Simón fariseo había dado señales claras de su orgullo y de menosprecio al Señor. Él estaba esperando que Cristo mostrara algo interesante, más que él querer agradar al Señor y sentirse honrado por quien es Él. Pero la mujer pecadora, la mujer que había sido pecadora, entendía quién era el Señor y por eso desde que pudo acercarse al Señor, se humilló a sus pies, lavó sus pies con lágrimas de arrepentimiento y gratitud, un corazón contrito y humillado que el corazón no desprecia. Secó
con aquellos pies con su cabello, usando su honrosa cabellera para secar los pies del Señor. Besó sus pies adorándole, agradeciendo, reconociendo la grandeza y el amor del Señor. Ungió sus pies con perfume, gozándose de estar allí a los pies del Señor. Señor, tú nos honras con tu presencia. Entonces, ¿a quién realmente le han sido perdonados sus pecados? ¿Quién muestra mucho amor? ¿Muestra haber sido perdonado? No es que Simón, el fariseo, hermanos, no necesitara mucho perdón. El Señor le está diciendo, tú no entiendes lo que es el perdón. Tú no has recibido perdón, por eso no amas. El Señor está siendo displicente, no le quiere decir eso. Entonces le dice, poco. Tú crees que poco se te ha perdonado. Pero el que ha sido perdonado mucho, mucho ama. Mucho ama. Mucho se entrega, mucho se humilla, mucho se quebranta, mucho obedece, mucho se goza. Aquel que ha sido perdonado de mucho. A ella le dijo, eso le dijo a Simón, ¿cierto? Pero a ella le dijo, mujer, tus pecados, ¿cierto? A ella le dice, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban en la mesa empezaron a hablar, bueno, ¿quién es este que está perdonando pecados también? Pero el Señor le dice, tus pecados te son perdonados, ve en paz, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor despide a la mujer devolviéndole honra, despide a la mujer confirmando su salvación, y le dice, tus pecados te son perdonados, y luego, tu fe te ha salvado, ve en paz. Para Cristo, ella no era la pecadora que ella había entrado a su casa. Ella se levantaba de allí como una mujer perdonada y en paz con Dios, en paz con el Señor. Ella había creído en quién era el Señor Jesús y lo que había venido a hacer, y aún sabemos, ¿cierto?, y lo que el Señor había venido a hacer. Sabemos que la fe es un regalo del Señor. Sabemos que la fe es un don de Dios, ¿cierto?, pero desde este lado de la eternidad, el mismo Señor Jesús llamó a las personas a creer. El Señor le dice, ¿has creído? Esa fe te ha salvado. ¿Has creído? Luego sabemos y entendemos claramente la fe es del Señor. Aún ese regalo es del Señor. Él lo da, Él lo imparte. Pero así como el Señor Jesús, nosotros somos llamados a decirle a las personas, tú cree. Tú cree, vuélvete al Señor y no enredarnos en pensamientos teológicos que a veces nos paralizan. Cree en el Señor, vuélvete a Él, pero es que el Señor, Él te va a volver y después vuélvete al Señor. ¿Puedes creer? Cree en el Señor. Cree en el Señor. ¿Tienes una fe débil? Ponla en el Señor. ¿Tienes una fe fuerte? Ponla en el Señor. Pero cree, vuélvete a Él. Amados hermanos, el perdón del Señor y su gracia y su misericordia no viene sola. El Señor no solo la perdona, la envía en paz a su hogar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha libertado, ha quitado la carga de nuestros pecados, nos ha traído una relación de paz con Dios. Hermano, el Señor ha librado nuestra carga para que andemos delante de Él. Estas declaraciones de Cristo causaron incomodidad entre los que lo oían, ¿cierto? Entre los fariseos probablemente. Pero a diferencia de la ocasión con el paralítico, cuando el Señor Jesús le dice, bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Cierto? Entonces levántate y anda. Si no me creen que puedo perdonar pecados, ¿cierto? Levántate y anda. Pero aquí el Señor Jesús los deja comentando entre ellos. No le importa. No le importa que hablen lo que quieran. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Sigue adelante. Sirva al Señor. No te preocupes de la crítica de los que ni se acercan ni dejan que otros se acerquen. Ni ellos se vuelven al Señor, ni se alegran porque otro se vuelva al Señor. No importa si era un borracho, vicioso, maltratador, mentiroso, pero cuando se acerca al Señor también lo critican.
Amado hermano, pasa por alto esas hostilidades, pasen por alto esas barreras de este mundo, esas pequeñas vergüenzas que viviremos. Pásalas por alto. Estar en Cristo tiene una retribución mucho más grande, mejor y mayor. Bienaventurados, es más, aquellos que son vituperados por mi nombre. El Señor tenía todo el poder y la autoridad para perdonar pecados. Amados hermanos, ¿qué enseñanza más hermosa nos deja este pasaje? Pero quiero recalcar esto, amado hermano. ¿Qué está mostrando tu amor por el Señor? ¿Qué consideración tienes? ¿Crees que el Señor le hacemos un favor nosotros al volvernos a Él? ¿Crees que el Señor te ha perdonado poco? Amados hermanos, si viéramos la Biblia, si leyéramos la palabra del Señor y entendiéramos que el Señor es el que hizo los cielos y la tierra y quien sustenta todas las cosas con su poder, con su palabra. Él es Dios, Él es el Señor y Él es santo y vivimos en su mundo y nosotros vivimos rebeldemente. El Señor nos ha perdonado tanto, nos ha perdonado muchísimo. Pero eso pasa con un evangelio antibíblico. Ven por favor al Señor. No, si tu vida va a ser más entretenida, tu vida va a ser más bonita. Hermanos, nosotros necesitamos al Señor. Necesitamos que Él nos perdone, necesitamos que Él quite nuestra carga. Necesitamos que Él nos liberte, necesitamos que Él nos restaure. Necesitamos estar en paz con Dios. Y aquel que ha entendido eso y va delante del Señor, hermano, quiere entregar todo. Su vida, su tiempo, su fuerza, su matrimonio, sus hijos. Quiere entregar todo. Quiere entregar todo para la gloria del Señor. Romper un vaso de alabastro, dar un poco de nuestro tiempo, cambiar algunas cosas. Siempre nos sentimos deudores. Y es bueno, hermanos, para que eso nos impulse todos los días a seguir sirviendo más. A seguir sirviendo más, a seguir estando a los pies del Señor, a seguir besando sus pies. Ese es el lugar más alto al que podemos llegar. Besar los pies de nuestro Señor, glorificarle, honrar su nombre. Vamos a orar. Mi amado Rey, mi amado Señor, Señor, qué privilegio nos has dado. Qué privilegio, Señor, de estar delante de ti. Qué privilegio, Señor, de honrar tu nombre. Señor, qué privilegio de conocerte, Padre Celestial. Gracias por el perdón que nos has dado en el Señor Jesús. Padre Celestial, nuestra mente quizás a veces puede pensar, tú puedes perdonar toda mi maldad. Y quizás aún nuestra conciencia nos acusa, pero tu palabra, Señor, nos declara que tú puedes. Que aunque nuestros pecados fueran oscuros, sucios, aunque fueran tan denigrantes, Señor, aunque, Señor, nuestra vida haya sido la más miserable, tú puedes perdonar y quieres perdonar nuestra maldad en el Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias por tu perdón, gracias por tu amor. Señor, permítenos ser una iglesia que crezca humillada a tus pies, Señor. Que crezca honrándote, que crezca amándote, que en nuestra vida diaria se vea, Señor, que amamos a Jesús porque Él nos amó primero. Que amamos a nuestro Señor porque Él nos amó, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor amado, queremos adorarte, queremos honrarte y bendecir tu nombre. No merecíamos, Señor, perdón, paz, conocimiento de ti, Señor. Pero tú nos has dado todo esto por gracia y eso nos impulsa, el amor, Señor, nos impulsa a vivir para adorarte. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu buen nombre. En el nombre del